El día de hoy voy a contarles una historia demoníaca. Todo comenzó con un equipo de arqueólogos europeos que supervisaban una excavación en el norte de Irak. Se encontraban en algún lugar cerca de Mosul. Estaban en aquella parte del mundo para excavar reliquias del antiguo imperio de Asiria. Un estado brutal, pero eficaz, compuesto por reyes guerreros, sus temidos ejércitos y, sobre todo, un imperio antiguo plagado de demonios. Asiria es mencionada en Nahum 3:1, en donde dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Durante la expedición había musulmanes piadosos que rezaban para que los arqueólogos no encontraran nada, porque según ellos, si lo hacían molestarían a los antiguos demonios. Sin embargo, los trabajadores finalmente tropezaron con algo y, tras remover frenéticamente la tierra, encontraron un rostro. El rostro tenía una barba larga y cuadrada, trenzada con 3 hileras de rizos. Sobre su pelo había una especie de corona. Los arqueólogos continuaron y, al remover más tierra, descubrieron unas alas. Aquel descubrimiento era realmente asombroso. La estatua que acababan de encontrar pertenecía a un poderoso demonio. Yo soy el documentalista y esto es la tierra de los demonios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La estatua que descubrieron los arqueólogos era la estatua de Lamassu, un demonio protector. Cuando anunciaron al resto del equipo lo que habían encontrado, algunos musulmanes salieron corriendo de ahí, diciendo: «Han despertado a los antiguos dioses, corran». O eso dice la historia. Los viejos dioses de Mesopotamia no son para tomarse a la ligera, porque en realidad no son dioses, sino demonios. Según el famoso egiptólogo británico Sir E. A. Wallis Budge, en su libro Amuletos y Supersticiones, dice que la literatura de los sumerios y babilonios demuestra que los pueblos que ocuparon Mesopotamia desde aproximadamente el año 3000 a.C. en adelante concedían una importancia muy grande a la magia en todas sus ramas, y que se valían de los servicios de los magos en todas las ocasiones posibles. Lamassu. Una gran parte de esta magia antigua consistía en la protección contra los numerosos demonios que los acosaban, desde los espíritus de los muertos furiosos hasta la archienemiga Lamashtu, el demonio femenino que vivía en las montañas y que se interesaba por las mujeres embarazadas y los niños. De esta manera, el pueblo de Mesopotamia estaba en perpetuo temor a los ataques de huestes de espíritus hostiles y malignos que no perdían oportunidad de intentar hacerles daño. Para entender la demonología asiria, hay que apreciar a los pueblos que vinieron antes, pues la religión asiria e incluso la forma de guerra asiria fueron heredadas. Todo comenzó en Sumeria, la primera gran civilización de Mesopotamia. Los dioses sumerios incluían a Enlil, el señor de la tormenta y la cabeza heroica del panteón, la diosa del aire Ninlil,
e Inanna, la diosa femenina de la fertilidad, la guerra y la sabiduría. Los sumerios construyeron impresionantes zigurats o templos escalonados para adorar a estos dioses. Ciudades como Uruk, Nippur y Eridu, que los sumerios consideraban antiguas, lo que las convierte en las ciudades más antiguas del mundo, servían como centros ceremoniales y religiosos. Había deidades específicas de la ciudad, pero también monstruos, como Tiamat, el demonio del caos primordial del océano que vive como antagonista principal en el mito babilónico de la creación, el Enuma Elis. Asimismo, los dioses oscuros y malévolos estaban presentes en su cosmología, pero ninguno era más vil que Ereshkigal. Junto con Nergal, el dios de la peste, Ereshkigal actuaba como tirano de Irkala, la diosa del inframundo. Existe una historia que demuestra cuán vil y terrorífico era el Ereshkigal. Desnuda e inclinada, Inanna entró al salón del trono. Ereshkigal se levantó de su trono y Inanna comenzó a acercarse al trono. La rodearon los Anuna, jueces del inframundo. Pronunciaron sentencia en su contra. Entonces Ereshkigal amarró el ojo de la muerte sobre Inanna, habló contra ella su palabra de ira, exclamó contra ella su grito de culpa. La golpeó. Inanna se convirtió en cadáver, una pieza de carne podrida, y fue colgada en un gancho sobre la pared. Los primeros judíos convirtieron a los dioses asirios en demonios. Astarte, la versión asiria de Ishtar, se convirtió en Astaroth, el príncipe coronado del infierno. Del mismo modo, el asirio Bel, que sería llamado Baal por los cananeos, se convertiría en Belcebú, el demoníaco señor de las moscas. Aunque estas interpretaciones judeo-cristianas posteriores conforman la visión que el mundo occidental tiene de la religión mesopotámica como totalmente maligna, los propios asirios no estaban exentos de sus propios demonios. La mayoría de los demonios asirios estaban presentes de antemano en el mito de las sociedades mesopotámicas anteriores, entre ellos el Ekimu sumerio, un tipo de fantasma vampírico, o los Lilu y Lili acadios, que eran demonios masculinos y femeninos que muy probablemente sirvieron de inspiración para Lilith en el Antiguo Testamento. Entre los demonios propios de los asirios, o al menos más utilizados por ellos, se encuentran Ilulimnu, el dios maligno al que nunca se le dan características definidas, y el Galu, o demonio toro. Y eso no es todo. Existen además demonios, ghouls, vampiros, hobgoblins y fantasmas que maldecían las regiones alrededor del Tigris y el Éufrates, así como los conjuros babilónicos y asirios que se utilizaban contra ellos. Los asirios tenían un gran temor a los hechiceros, a quienes llamaban los levantadores de difuntos. Sin embargo, también temían a los Ekimu y a los espíritus del viento por encima de todo. Pazuzu, el espíritu del viento asirio más famoso y conocido en la actualidad es Pazuzu, hijo del dios Anbi y demonio del viento del suroeste. Con cuerpo de león o perro, cola de escorpión, alas, garras y un falo de serpiente, Pazuzu traía el hambre y la langosta durante las estaciones secas. Actualmente, los arqueólogos están trabajando en muchos proyectos que, de vez en cuando, arrojan nuevos nombres de demonios y semidioses antiguos, más antiguos incluso que la Biblia. Esto
nos lleva a pensar que la tierra de los antiguos asirios es realmente la tierra de los demonios. Yo soy el documentalista y esto fue la tierra de los demonios.